les invito por favor que podamos ir al segundo o a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos al capítulo 12. Quiero dar la bienvenida antes de dar lectura bíblica a los que están por primera vez. ¿Hay alguien que esté por primera vez en esta hora? Ahí hay un joven que está al lado de Angie. Dios te bendiga. Le damos un fuerte aplauso. Eso, un fuerte aplauso. ¿Alguien más está por primera vez o todos ya somos de casa? Ya todos somos de casa. Ok. Capítulo 12, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Versículo 1 en adelante dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde fue arrebatado? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Es decir, que el tercer cielo es el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Gracias. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Uno se gloria generalmente de lo que ha logrado, de lo que es. Pero Pablo, ¿qué es lo que está diciendo acá? Me voy a gloriar, pero no de mí mismo. Está muy claro, ¿cierto? En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Qué extraño. ¿Quién se gloria de las debilidades en esta sociedad tan competente? Generalmente uno no muestra las debilidades o los defectos. ¿Qué hace cuando uno tiene un defecto físico? Lo esconde, ¿cierto? Cuando uno tiene una falencia, trata de no mostrarla por ninguna parte. Dice el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, pero diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo lucha consigo mismo. Él dice: quiero gloriarme, y en el versículo anterior, no me voy a gloriar. Es una lucha interna. Y el versículo 7, aquí está algo que detona. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Ya de buena gana, él asume que se va a gloriar en sus debilidades. Los versículos anteriores dicen: sí, me voy a gloriar en mis debilidades. Pero después de este gran acontecimiento, que dice que un mensajero de Satanás lo abofeteó, dice ahora Pablo: ahora de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Le he puesto como título a esta predicación: bendita debilidad. ¡Wow! ¡Qué extraño! Bendita debilidad. Extraño, porque nosotros pedimos por fortaleza,
Pedimos ser más competentes, que nos vaya bien y no es malo. Sin embargo, cuando Pablo escribe esta carta cerca del año 56 después de Cristo, le escribe a una iglesia que en relación a todas las iglesias que Pablo pudo haber visitado y plantado y fundado, esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia numerosa, una gran cantidad de creyentes, era una iglesia grande. Lo otro, que era una iglesia muy culta, muy educada. La cultura griega había influenciado toda la región de Corinto. Por lo tanto, eran personas muy educadas, profesionales de aquel periodo, por decirlo así. Y también era un lugar donde había bastante inmoralidad. En Corinto había un templo en la región más alta de Corinto que se le daba culto a la diosa Afrodita. ¿Quién era la diosa Afrodita? Era una diosa donde se le entregaba en ofrenda actos inmorales de sexo. En ese templo habían cerca de 1000 sacerdotisas, pero estas no estaban ataviadas, estas estaban descubiertas, porque esas 1000 sacerdotisas eran prostitutas. Entonces, cuando llegaban las personas a Corinto, que era una región marítima, como Valparaíso, para que nos imaginemos, llegaban de diversos lugares. Entonces, al decir esto, lo digo obviamente con pudor, llegaban la mayoría de los traficantes, de los que compraban y los que vendían, a prostituirse con estas 1000 prostitutas que estaban a merced de los hombres que llegaban a Corinto. De hecho, la palabra corientizar en aquel tiempo era una palabra bien peyorativa. La gente decía, vamos a corientizar, en otras palabras era, vamos a prostituirnos. Imagínate cómo estaba estigmatizada una ciudad que era rica en recursos, que era rica en cultura, pero estaba completamente corrompida por la inmoralidad. Pablo estuvo ahí 1 año y medio aproximadamente, en esa localidad, en esa región. Y cuando Pablo estuvo ahí, dejó un matrimonio llamado Aquila y Priscila. Los dejó ahí a cargo de la congregación, junto a un hombre llamado Apolos, que era un elocuente, un maestro elocuente de la palabra. Y en esta iglesia, hermanos, que era una iglesia grande, numerosa, con dinero, recursos, había una serie de problemas. A veces nosotros decimos, hoy en Generación Encendida, ¿supiste lo que pasó? Bueno, la verdad es que en todos lados se cuece nada, decía mi abuela. En todos lados pasan situaciones. En esta iglesia habían problemas terribles, hermano. Al decir esto, no estoy diciendo que nos acostumbremos a los problemas terribles. Y Pablo está luchando con una iglesia, digo luchando en el sentido de que se estaban metiendo falsos profetas, maestros, que estaban de alguna manera socavando los fundamentos. Casi toda la iglesia que Pablo fundaba, llegaban falsos maestros, llegaban falsas ideas para echar por tierra todo lo que Pablo había plantado. Y no estamos ajenos a esto, que la iglesia en Chile y en el mundo también padece lo mismo. Uno construye, se esmera en adoctrinar a la gente, en ponerle fundamentos, pero luchamos contra el medio de comunicación. Luchamos contra el predicador de YouTube, que tiene nombre de predicador, pero finalmente a veces nos encontramos que muchos de ellos son charlatanes. Luchamos con tantas cosas. Y Pablo está enfrentando uno de tantos conflictos, entre ellos había inmoralidad. El padre de un muchacho tenía una mujer que no era la madre biológica de ese muchacho, y el hijo se había metido con la madrastra. Qué terrible situación en la iglesia. Además, eran hermanos carnales. ¿Acá hay hermanos carnales o no? Habían hermanos carnales, inmaduros, que algunos se abanderaban con un líder, decían, no, yo soy de este líder. Otros decían, no, yo soy de Pablo, de Cefas, de Apolo. Había división en la iglesia. ¡Wow! La paciencia de Pablo, Dios mío. De Priscila y de Aquila, que estaban ahí en la iglesia.
Y eso no era todo. ¿Sabe lo que empezó a ocurrir? Empezaron a hablar mal del líder de la iglesia, que era Pablo. Porque generalmente lo que el diablo quiere hacer es denostar siempre a los pastores, a los que lideran un ministerio, una congregación. Generalmente lo que hace el diablo es denostar, es blasfemar, es mentir, dar un falso testimonio de alguien que con integridad ha servido al Señor. Usted supiera, hermano, cuántas cabezas de pescado hemos escuchado con mi esposa respecto a nuestra persona. Usted de verdad se escandalizaría. Y algunos con un don supuesto profeta han venido aquí. Así dice Jehová, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Pecados que nunca hemos frecuentado. Bueno, pasa en todo. A Pablo le pasó. A Pablo lo cuestionaban, ¿saben por qué? Porque decían, este no es apóstol. Porque habían judíos que decían que los apóstoles eran hasta Matías, el sucesor de Judas. Recuerden que Judas se suicidó y los apóstoles tomaron dirección del Espíritu Santo y hubo un reemplazante y el último fue Matías. Entonces los judíos decían, no hay más apóstol. Pero Dios llamó soberanamente a Pablo y lo llama para ser un apóstol. Pero no un apóstol precisamente para los judíos, sino para los que no eran judíos. Entonces la gente cuestionaba a Pablo y decía, no, este es un palabrero. Este se le da apóstol. Además, lo cuestionaban a Pablo porque el tono de voz de Pablo era medio tosco. De hecho, en el capítulo 11, Pablo no era tal vez diplomático para decir las cosas, era medio, ¿cómo llamarlo? No medio, era directo, no tenía filtro Pablo. En una ocasión a la iglesia de los Gálatas le dice, oye, ustedes son estúpidos. Wow. Usted dice, ¿de verdad, pastor? El apóstol Pablo le dice a la iglesia, ustedes son estúpidos. Sí, les dice así. ¿Se imagina que un día domingo le diga, hermano, estoy enojado, como decía un personaje, estoy enojado? Son estúpidos. Usted se levantaría inmediatamente, saldría de este lugar. Entonces Pablo en el capítulo 11, él dice ahí, está diciendo, dice en el 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, en nada. Pablo era usado con poder, Pablo tenía una palabra. Y dice en el 6, pues aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo tenía evidencia de su apostolado. Además que la palabra Pablo parece que fue a propósito. Recuerden que él no se llamaba Pablo. ¿Cuál era el nombre original de Pablo? Si me da más retorno, por favor. ¿Cuál era el nombre original de Pablo? Ya, y cuando Dios lo llama, ¿qué nombre? Ya le cambia. Pablo, ¿y sabe lo que significa Pablo? Pequeño. Y él dice, los historiadores, que probablemente Pablo era chiquitito de porte. Y probablemente no solamente era tosco, como lo dice ahí, era muy duro a lo mejor para hablar. Su tono de voz parece que no era tan convincente. Además, Pablo tenía probablemente una enfermedad. Algunos sostienen que desde que tuvo el encuentro con Dios, recuerden que iba camino a Damasco, vino una luz, que era el mismo Señor, y quedó ciego. 3 días ciego. Algunos dicen, no lo dice la Biblia, que probablemente Pablo quedó ahí con una marca del Señor, para que él no se enalteciera. O sea, imagínate el apóstol Pablo chiquitito, hablando así, oh, hermanos. No tenía apariencia. ¿Usted ha visto los apóstoles que no lo son de este periodo? ¿Cómo andan los tipos? Oye, con guardaespaldas. De verdad que lo único que le falta es que lleguen en un helicóptero a la iglesia y que en ese momento las luces así, ¡pua! Pero Pablo no calificaba, no era de esa forma. Lo cuestionaban a Pablo. Entonces Pablo dice en el capítulo 11, espero que me toleren un poco de esta locura, porque si ustedes quieren que yo presente mi currículum, yo lo puedo presentar.
Yo les puedo decir cuál es mi currículum. Fariseo de fariseo. Vengo de la tribu de Benjamín. Hablo 4 idiomas: arameo, griego, latín, hebreo. ¡Wow! Pablo puede pegarse la quebrada, como decimos en Chile. Pablo dice: toléreme un poco, pero me voy a gloriar en otro asunto. Mi currículum no va a ser ese. Mi currículum va a ser diferente. Porque, amado hermano, mire, le voy a contar un testimonio de una sierva del Señor. Ella me decía: Pastor Sergio, Dios me ha bendecido. Y yo le decía: sí, por supuesto. ¿Y por qué le ha bendecido? Porque terminé de estudiar este grado de teología. Excelente, le decía. Después hablaba con ella y me decía: Pastor Sergio, Dios me ha bendecido. ¿Y por qué? Terminé otra carrera. ¡Wow! Obviamente que eso es parte de lo que Dios te añade. Y un día fue a su casa con mi esposa y tenía lleno de diplomas, de los certificados, de todos los, hasta del curso con doña Juanita para hacer sopaipilla. Ahí estaba igual. Hasta ese pergamino, todos los diplomas esos que te regalan por haber estado presencialmente, no sé, en algo. Porque para todo va a haber certificado, ¿o no? La hermana le faltaba muro para tanto certificado, hermano, hasta el certificado de nacimiento lo tenía. Todo lo que era certificado ahí. Bueno, uno dice, y ahí mientras tomábamos 11, miraba los certificados. Tiene harto estudio la hermana. Decía. Y un día, conversando con ella, me dice: ¿sabe qué, pastor? Dios me reprendió. ¿Y por qué? Le dije. Yo me gloriaba en todos los certificados que usted vio en mi casa. Yo me gloriaba. Yo no le dije nada. ¿Y sabe lo que hice, pastor? ¿Qué es lo que hizo? Los voté. Bueno, Dios tiene un trato con cada persona. Yo no lo hubiese votado, lo hubiese guardado tal vez. Pero cuando Dios a veces te dice: si tu ojo te da ocasión de caer, en algunos no, pero en otros es necesario cortar. Y la hermana votó todo su certificado. Muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros en áreas que nos hacen creer algo que incluso no lo somos. Quienes son chilenos y han viajado a otros países, a veces han tenido como ese tipo de grandeza de creerse que son mayores socioeconómicamente hablando en relación a otros países. Yo he escuchado a algunas personas que viven en otros países que cuando va un chileno acá en Sudamérica, el chileno es agrandado, la mayoría, no todo, no quiero generalizar, pero el chileno tiene recursos en general, más que tal vez cualquier otro, y con esto lo digo con todo respeto a nuestros hermanos de otros países, pero es la realidad económica. Todos los sudamericanos quieren venir a Chile, entonces el chileno se siente medio agrandado, medio... Algunos dicen: no, estudiar en Chile es diferente, la educación es más rica, la educación. Entonces, a veces nos creemos más. Estoy hablando con excepciones. Yo sé que no todos son o somos así. O Dios sabrá al decir somos si lo soy. Pero Pablo tiene un conflicto no solamente con los cagüineros de la iglesia de Corinto, no solamente con los carnales, no solamente con el inmoral. Tiene un problema consigo mismo. A Pablo lo están provocando. A Pablo lo están guapeando, así como diciendo: ya soy choro, ya, pues ven. Y Pablo ahí, a Pablo lo están cuestionando. Pero una cosa quiero decirle, amados hermanos, a modo de principio: Dios mide a una persona, Dios la mide, la pesa, por lo que es, y lo usa por el trato que tiene hacia Él. Esto lo anoté con mucha atención. Dios te evalúa, te pesa, te mide. No por lo que tienes, no por lo que haces, no por tu renombre. Dios te pesa, Dios te mide por lo que eres y te trata por el trato que Él tiene previamente. No sé si alguien me capta. Dios te mide y te pesa por lo que eres y te usa por medio del trato que Él tiene contigo. Mira, hermano, a mayor trato, mayor uso de Dios sobre tu vida. Y la pregunta es: bueno, si Dios nos mide por lo que somos y nos usa, ¿de qué manera
y en qué circunstancias vamos a poder ser usados por Dios. En primer lugar, quiero hablar respecto a gloriarse con el sentido correcto. Pablo podía gloriarse por lo que él hacía, por lo que él sabía, pero finalmente Pablo se gloría por la situación que está enfrentando. Pablo había estado 14 años en Arabia. ¿Sabe que 14 años en Arabia implicó para Pablo un gran retiro espiritual? Pablo aprendió directamente del Espíritu Santo en un retiro de 14 años. Ahí Pablo recibió toda la revelación que en parte tenemos acá en este libro. ¿Dónde lo recibió? En Arabia, 14 años. Pablo podía pegarse la tremenda quebra. Fue formado con el mejor rabino de la historia, Gamaliel. Además recibió en 14 años una revelación plena del Espíritu Santo. Era para poner en YouTube el gran apóstol. Era para poner en figura pública en las redes sociales revelaciones de 14 años. ¡Wow! Cualquier se llenaría ese canal. Pero Pablo no ocupa eso. ¿Y sabe por qué? Porque entiende que el único que debe ser admirado, glorificado, exaltado, aplaudido, reverenciado no son los hombres, sino que a Dios la gloria. Denle un aplauso al Señor. A Dios la gloria. No es el hombre, no es la mujer, no es la iglesia, la denominación. A Dios la gloria. Por eso le dije a los muchachos, cantemos a Dios sea la gloria. Pablo está luchando consigo mismo. De hecho, cuando le escribe a la iglesia de Filipos, Pablo parece el mismo conflicto y usted también lo tiene. No me diga que no. Mire, el gran conflicto del ser humano es o creernos mucho o no creer nada. Es un problema a los extremos. Hay gente que lucha con el orgullo, con la vanidad, y hay gente que no tiene ganas ni de levantarse en la mañana, porque se siente la persona más asquerosa de la tierra. Los dos extremos son peligrosos. La falsa humildad es decir, yo soy un gusano asqueroso, vomitado, reventado. Es una falsa humildad. La humildad es saber que Dios te ha dado algo y por la gracia de Dios tú lo haces. Esa es una verdadera humildad. Pero la falsa humildad es decir, no, yo soy un perro asqueroso, muerto, hediondo. Dice, pastor, esas palabras exageradas, es que uno la escucha. Y a Dios no le agrada que la gente le diga eso, porque usted no es un perro asqueroso. Usted es un hijo de Dios. Dios le ha dignificado a usted. Usted nunca diga, soy un perro asqueroso. Mira, si te mira al espejo no vas a ver que tienes 2 orejas y 2 colas. Oreja me refiero de perro. Aunque algunos tienen una parecido, pero... Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipo en el capítulo 3, dice, aunque si alguien pudiera confiar en su propio esfuerzo, ¿cuántos confían en su propio esfuerzo? Estamos atentos. Aunque si alguien pudiera confiar en su propio esfuerzo, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en su propio esfuerzo, estoy en Filipenses 3, del 4 al 7, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Este era un religioso de tomo y lomo. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Exigen la obediencia a la ley. Yo soy el primero. Hablo en arameo, griego, latín, hebreo. Soy formado en la mejor escuela, en la mejor universidad. No soy formado en la Universidad San José de los Pericles, no, en la Universidad de Chile, católica hoy. En la mejor universidad. Porque así hoy la gente mide. De hecho, hoy los profesionales, ya con ser profesional, ya no basta. La competencia es tan grande que te miden de qué universidad tú procedes. Si procedes de una universidad tradicional acá en Chile, estás dentro de la primera lista dentro del currículum. Pero si estudiaste en el Instituto José María y José, mira, vamos a pensarlo. Y lo digo con respeto porque muchos tal vez hemos estudiado en una universidad o instituto, o formación técnica, o cuarto medio, octavo, primero básico. Ahí nomás. Pero el versículo 5, cuando Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 5, Pablo dice,
de mis debilidades principalmente me voy a gloriar. La palabra griega es atheneia, debilidades, atheneia, que significa flaquezas del cuerpo, emociones provocados por una enfermedad o una situación. Cuando Pablo dice me glorío en las debilidades, quiero poner una nota alta acá. Pablo no está hablando de las debilidades del pecado, porque esas son otros tipos de debilidades. Pablo está gloriándose de las debilidades de sus emociones. Probablemente Pablo, quién sabe, yo no lo sé, sufría o luchaba contra esa depresión o esa tristeza que muchas veces luchamos. Pablo a lo mejor luchaba con su creerse mucho, tal vez. Recuerde que Pablo, ves que estaba en la cárcel, aunque estuvo 2 veces en la cárcel, Pablo lo azotaron. ¿Y de qué se gloriaba Pablo? ¿De los milagros que Dios le permitía hacer por sus manos? No. Nunca Pablo se glorió de eso. De hecho, cuando tú ves las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, lo que más habla es doctrina, es fundamento. Pablo no anda diciendo, mira, lo que pasa es que en un momento el demonio estaba a 3 metros y yo le hice así, ¡vaya acá! Y el demonio saltó. No, Pablo no dice eso. Pero a la gente le gusta eso. La gente le gusta cuando tiramos la chaqueta, la gente le gusta cuando caen 10, la gente le gusta el espectáculo. Pero Pablo no habla de esas cosas. Yo me glorío en estas flaquezas que tengo. Y no es que Pablo haya sido un masoquista. No es que Pablo haya sido un hombre que le hacía culto al sufrimiento, no. Porque Pablo sabía muy bien que cuando estaba en el peor momento emocional, físicamente, entristecido, agobiado, tal vez endeudado, no lo sé, era el momento que Dios más lo usaba. ¿Y por qué Dios es así? No sé. O sí sé. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no podemos servirle con orgullo. A Dios no le podemos servir con arrogancia, con vanidades. Eso es echar agua, pretender echar agua, aunque no tengo un vaso acá, pero permítame usar esto. Imagínense que usted es este recipiente, este envase, y usted tiene que ser un instrumento para dar a beber a otras personas. ¿Usted cree que Dios le agradará echar agua para que usted dé a beber a otras personas en un vaso cochino, lleno de migas de orgullo, de vanidad o de falsa humildad? No. Pablo muchas veces tiene que decir esto. Las cosas que yo tengo por ganancia, las cosas que son importantes para mí, yo la considero como un estiércol. ¿Sabe qué significa la palabra estiércol? Cacuca. En el griego, hermano, cacuca es cacuca. Excremento. Eso es. O sea, Pablo, todos sus diplomas, certificados, 4 idiomas, profesional de esto, revelación, 14 años, este tipo era como un ángel. Y Pablo dice, no se compara con tener a Cristo. No se compara con tener a Cristo. Pablo comienza a defender su apostolado. En el capítulo 11, versículo 23 y 29 dice, son siervos de Cristo. Sé que sueno como loco, pero yo le he servido aún más. He trabajado con más esfuerzo que incluso los 12 apóstoles. Oye, él dice, permítame esta locura, porque Pablo tiene que de alguna manera, no sé si cerrarle la boca a los que están dudando de su apostolado, pero Pablo acá se pega un desliz, así como una quebrada. Y mire la quebrada que Pablo tiene, mire cuál es la credencial. Pablo dice, he trabajado con más esfuerzo que todos ustedes. Me han encarcelado, me han seguido, me han azotado innumerables veces. Enfrenté la muerte en repetidas veces. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Wow, 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente en la deriva del mar. He estado en muchos viajes largos.
Enfrenté peligros de río y de ladrones. Enfrenté peligro de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos, en mares. Enfrenté peligros de hombres que me afirmaban ser creyentes, pero me traicionaron y no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas. Soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre. He tenido sed. A menudo me he quedado sin nada para comer. Ay, Dios mío. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¿Quién lo escribe? Como nosotros decimos, el gran apóstol Pablo. Y usted dice, pero ¿dónde está Dios? Que como decimos los pentecostales, que de hecho la Biblia no lo dice textualmente. Así dice Jehová, el pan y el agua no te faltará. Y la verdad es que nunca la Biblia ha dicho eso, aunque sí sabemos que Dios nos provee del pan y agua. Pero a Pablo le faltó el agua. Hermano, a Pablo le faltó el agua. A Pablo le faltó el pan. Usted dice, pero ¿cómo? ¿Dios miente en su palabra? No, porque Pablo no se murió de hambre. Pablo no se murió de sed. Es que a veces nos faltan cosas y nos desesperamos tanto y empezamos a cuestionar a Dios. Pablo sigue adelante. Pablo saca su credencial y dice, esta es mi credencial, sufrimiento. ¿Quién se presenta a un trabajo en decir en su currículum, estoy enfermo, soy tartamudo, soy vergonzoso? ¿Quién presenta un currículum así? Nadie en el sistema en el que vivimos. Sin embargo, para Dios, ese certificado que Pablo lo tiene que decir de una vez por todas, porque tanto lo cuestionan, tanto dice que este petizo va a ser un apóstol, mira cómo habla, es tosco para hablar. Bueno, Pablo está diciendo, ¿quieren saber qué es lo que hago? Es por la gracia de Dios que he tenido que enfrentar todo este sufrimiento. Amado hermano, a veces el discurso dentro de las iglesias evangélicas pareciera que hablar de sufrimiento, muerte o hablar de padecimiento es como espantar a la gente. Una hermana me decía cariñosamente, la iglesia, pastor, que usted lidera debería estar llena de gente. Sí, debería estar llena de gente. Pero ¿sabe qué? La mayoría de esa gente hoy no está. ¿Sabe por qué? La mayoría. Porque no quieren escuchar un mensaje que nosotros en Generación Encendida hablamos. Un mensaje bíblico, un mensaje sin sensacionalismo, un mensaje donde te vamos a decir la verdad. Un mensaje que el mundo le incomoda, hasta a los evangélicos a veces le incomoda. Un mensaje que al pecado le tenemos que decir que es pecado y no el error, el desliz. No, es pecado. Un mensaje que tiene que ver con la santidad. Un mensaje que nos confronta, que es el problema. La gente no quiere ser confrontada. ¿Qué es lo que quiere la gente hoy? Quiero ir a la iglesia McDonald's. Cajita feliz, sí, cajita feliz. Dios me va a prosperar. Ese mensaje quiero escuchar. Cajita feliz. Y que venga el pastor payaso y me haga un malabar y me vaya feliz a la casa y me prometa algo. Eso la gente quiere en su mayoría. Hermano, es extraordinario ver cómo esas iglesias que proliferan ese tipo de doctrina, la herejía de la prosperidad material, que no estoy en contra de ella. Yo creo que Dios añade, bendice también materialmente. Dios lo hace. Pero exacerbar eso, la gente quiere escuchar un mensaje humanista, donde te hacen creer que tú eres un superhéroe, una supermujer empoderado y vamos con todo. Y esa iglesia está llena. ¿Y sabe por qué? Porque quieren oír lo que ellos quieren oír. Porque si yo quiero oír algo que quiero oír, voy a poner en YouTube lo que quiero oír. Es como los enfermos. Usted se da cuenta cuando alguien está con un diagnóstico o sospecha algo, lo que menos quieren meterse a YouTube. La palabra poner cáncer a la guata. Y como justo te duele la guata, a ti no se te pasa ni por la mente poner en YouTube, porque te empecé a pasar rollo. No, yo tengo esto, sí. Uno quiere escuchar algo que te anime, que te agrade.
Pero no queremos escuchar muchas veces el diagnóstico de lo que Dios dice acerca de nosotros. Pero no solamente Dios te da el diagnóstico, Dios nos da la medicina también. Dios nos da la buena palabra. Sí, Él te puede decir, sí, eres un pecador, pero si te arrepientes, confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Estás apartado del Señor, Él te vuelve con lazos de amor. Ese es el mensaje de la Escritura. ¿Y por qué no está llena la iglesia? Porque probablemente, y no lo digo como excusa, probablemente luchamos contra esas ideologías, con esas filosofías. Yo no le tengo una cajita feliz. Yo le tengo palabra del Señor, que a veces nos confronta. Dígame que las inyecciones no duelen. Sí, a veces duelen, pero vaya que te hace bien una inyección. Nos incomoda a veces. Y con esto no quiero ser un enfermero bruto así. Pecador, ¡pum! Aguja quebrada. Y con ajos. Porque hay extremos también. Hay iglesias que les gustan los palos, los hermanos. Ahorita cuando el pastor piensa, sí, por los pecadores que no vienen el domingo, están viendo fútbol. Y el hermano, habla Señor, sí, habla Señor, que tu siervo José escuche. No lo digo por José Alarcón, por si acaso. Hay hermanos que les gustan los palos con clavo oxidado, así, mira. Además de esto, el versículo 28, mire Pablo todo lo que tiene que padecer. Además de esto, a diario llevo la carga, la preocupación por todas las iglesias. Por toda la iglesia. Mire hermano, uno como pastor, con una iglesia y con una segunda en Valdivia. Ay Dios mío. Y yo le digo, Señor, queremos plantar iglesia aquí, allá. Ay Dios mío. Pablo está preocupado por las iglesias. Dice, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Pablo es tan humano. Pablo no es como los católicos, con todo respeto. Ahí ponen a Pablo con una aureola, así como que Pablo era un héroe. No, Pablo dice, ¿quién no se debilita y yo no, acaso no me puedo debilitar? ¿Quién se enferma, acaso yo no me puedo enfermar? Oh, usted el pastor, ¿cómo se ha enfermado usted, pastor? ¿Qué hermano? ¿Qué cree? Algunos no pensarán que uno no va al baño. No me imagino pastor en el baño. Menos saber qué es lo que hace. Es que, hermanos, somos personas. Yo he tratado de mostrarme tal cual como soy en todos lados. Porque la peor decepción es mostrar un ser semi-angelical con una voz estereofónica, hermanos, ¿cómo están? Como de la ultratumba, así como vengo con un mensaje del cuarto cielo. ¿Quién se enferma? ¿Quién no? ¿Quién dice, mire, quién se deja llevar por el mal camino sin que yo arda de enojo? Amado hermano, Pablo tuvo problemas con ministros. Él se agarró en un momento con su mentor Bernabé. Se enojó con el sobrino Bernabé, Juan Marco, no quería ir al ministerio y se enojó. Sí, los pastores también se enojan. También lloramos. ¿Usted también llora o no? ¿Se enoja o no se enoja? Sí, somos personas frágiles, débiles, y se lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque muchas veces usted se cree tan impenetrable, tan así como, ¿cómo llamarlo? Como que si usted es un héroe de su familia, usted, hermanos, somos frágiles. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, dice que somos vasos de barro. Eso es lo que usted es y lo que soy yo, un vaso de barro. Y dice, y a Dios le plació depositar ese tesoro en vasos de barro. Ese tesoro es el evangelio en nosotros. Pablo sabía que le iba a venir difícil la tarea. Cuando Dios llamó a Pablo, Dios le dijo a Pablo, mira Pablo, el contrato dice lo siguiente, mira,
Yo le pongo palabras contrato, usted no vaya a buscar en la concordancia la palabra contrato, ¿ya? Pero Pablo recibe este llamado del Señor, Hechos 9, del 15 al 16. El Señor le dijo, ve Pablo, porque eres instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Esta profecía es buena cuando los hermanos reciben esa profecía. No sé, Felipe, vas a ser un tremendo empresario. Y tal vez le estoy profetizando y Dios te bendecirá junto a tu esposa y gloria a Dios. Y nos gusta ese mensaje. Yo creo que Pablo estaba así feliz. Voy a ser un instrumento en las manos del Señor. Voy a hablarle a los reyes. Imagínate qué tremenda profecía. A los reyes, a los hijos de Israel. ¿Nos gusta la profecía así o no nos gusta? No me ponga cara así de Padre Hurtado. Sí, hermano, que Dios te diga, te voy a bendecir, todos felices. Pero como Dios es tan realista y Dios te usa de acuerdo al trato, ¿alguien lo toma? Es para que usted lo escriba en el Facebook. Dios te usa dependiendo del trato. Vuelvo a decir, no sé si alguien lo capta. Dios te usa dependiendo del trato. Mire lo que le dice. Pues yo creo que Pablo estaba así, bien pentecostal. Gloria a Dios, voy a ser usado para predicar a los reyes, a los hijos de Israel, instrumentos en las manos del Señor, su danzadita, su avión, todo eso. Algunos captan el lenguaje espiritual, ese avión. Y mire lo que le dice. Todo bien, una profecía potente. Porque yo le mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. O sea, Dios quiere usar a Pablo para ser un predicador a los reyes, a los hijos de Israel, pero yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Amado hermano, no hay tierra prometida si no hay sufrimiento en el desierto. No hay tierra prometida si no hay sufrimiento en el desierto. ¿Por qué a veces miramos las aflicciones como que siempre el diablo está metiendo su cola y como que el diablo es culpable? Muchas veces el diablo te está haciendo un favor. ¿Qué está diciendo el pastor? ¡Qué herejía! Úsalo, Padre, guíalo con el Espíritu a ese pastor. No estoy diciendo ninguna barbaridad. Pablo dice, me fue enviado un mensajero de Satanás para que me abofetease, para que no me engrandezca de las grandes revelaciones que he tenido. ¿Usted sabía que el mismo diablo puede ser un instrumento permitido por Dios para zarandearte? ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Sí, hermano. Dios puede usar al mismo diablo para zarandearte, para remecerte, para que algo te ocurra, pero no para destruirte, como a Job. Tócale los bienes, tócale la casa, tócale la riqueza, pero su alma no la toques. Su alma no la toques. Tócale tal vez lo que más le gusta, tócaselo. Se lo permita al enemigo, pero su alma no se la toques. Si quisiera gloriarme, Pablo dice en el versículo 5, si quisiera gloriarme lo pudiera hacer, pero no lo hago. Por dos razones, porque le quito la gloria a Dios y porque el poder de Dios no se hará evidente en mí. ¿Por qué Pablo no se gloria? Porque sabe que le va a quitar la gloria y sabe por qué se va a ir el poder. ¿Sabe por qué muchas veces, hermano, a veces estamos como en ese periodo donde no sientes como el respaldo de Dios? No sé si algo a usted le ha pasado, como yo hablo con muchos pastores y a veces los pastores tenemos códigos que nos decimos, palabras, y dice, hoy te ha pasado, me preguntan a mí, yo le pregunto a ellos, ¿te ha pasado que te ha tocado que predicar? Y estoy abriendo mi corazón, que te ha tocado predicar y lo único que quería es bajarte el púlpito. Le hablo a los cantantes, ¿te ha pasado, cantante o músico o quien sea,
que estás haciendo algo para Dios y lo único que quería ya no hacerlo? ¿Te ha pasado? No sé si le ha pasado. Que usted está haciendo algo, pero no siente el respaldo de Dios. No siente esa fuerza sobrenatural. ¿A alguien le ha pasado o soy el único pecador y carnal que está acá? Ay, Dios mío. Me ha pasado, hermano. Que como que no siente esa fuerza, ese ánimo, ese... ¿Te ha pasado, Remigio? Sí, a todos nos ha pasado. Pero a Pablo se le revela que para que el poder de Dios esté en él, se manifieste, para que la gloria sea de Dios, Pablo tiene que estar quebrantado, humillado. Cuando un instrumento en las manos de Dios está humillado, quebrantado, machacado, cuando se te cierran las puertas, cuando las cosas van de mal en peor, en el peor escenario estás en la mejor instancia para que Dios te use. En el peor escenario, en la peor situación, cuando tus fuerzas para orar no son las mismas, cuando no tienes incluso ganas de congregarte, tu ánimo te tiene por el suelo, es cuando el Espíritu Santo más te levanta, más te usa. Cuando más te duele ese órgano que está afectado, es cuando más el poder de Dios reposa en sus siervos. Dele gloria al Señor y dele gloria por la debilidad que usted tiene. Dele gloria al Señor. Pregúntele a Moisés. Dios desafía a un hombre que es tosco en palabra, tartamudo. Anda a hablar con Faraón. ¿Cómo voy a hablar con Faraón? Anda a hablar con Faraón. ¿Y a quién le pide un hombre que es tosco, es tardo en palabra y le pide? ¿Por qué Dios es así? Porque la gloria se la tiene que llevar no Moisés, sino que Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Se enfrenta con Faraón. Y Dios proveyó las palabras a través de Aarón, sí, pero Dios te proveerá lo que tú no tienes para hacer algo que Él te pide y que humanamente tú dices, no tengo el dinero, no tengo las capacidades, no tengo fuerza, me miro al espejo cada día más guatón y pelado y chico y feo. No mira al que está al lado ni atrás. Es para ustedes. ¿Y cómo Dios me va a usar para este desafío? Bueno, es necesario que te des cuenta que no eres un superhéroe y que Dios te desafía a hacer cosas que tu humanidad no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y para qué? Para que te mires para arriba y digas, solamente fue por tu gracia, Señor. Solamente fue por tu gracia. He logrado estos negocios, he logrado este ministerio, he logrado tener una familia, he logrado tener un jardín infantil, he logrado tener muchas cosas. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Y eso te va a dar cada vez una actitud de agradecido. Pablo en Romanos 12:3 dice, basado en el privilegio y la autoridad. Wow, privilegio y autoridad. Es algo tremendo. Quien tenga una autoridad y privilegio, maravilloso. Dice, basado, Romanos 12:3, en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Aquí se nota que él ya le está dando gloria al Señor. Él no está diciendo por la autoridad y el privilegio que tengo, así porque la adquirí. No, Pablo no ha adquirido ninguna autoridad. Dios le dio la autoridad a Pablo. Usted siempre en su lenguaje diga, estos son los hijos que Dios me dio. Esta empresa fue por la gracia de Dios. Ponga a Dios siempre primero. Sí, tengo una carrera de ingeniería, medicina, soy abogado, por la gracia del Señor. Él me dio eso. Dígalo. Pablo dice, por la autoridad y privilegio que Él me dio, que Dios me dio, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que es realmente. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios le haya dado. Ninguno de ustedes se crea mejor. No, si estuviera yo ahí, sería diferente. Si yo cantara, si yo predicara, y el pastor se toma un mes de licencia, tranquilo, si yo predicara, sería diferente el culto.
Si cantara la hermana esa, hermanita, sería más lindo todo. No, hermano. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pablo le dice a la iglesia: nada hagamos por contienda ni por vanidad, nada, ni por competencia. Hermano, nunca en una iglesia debiera haber competencia. ¿Quién predica mejor? ¿Quién canta mejor? ¿Quién toca mejor? Nunca debiera haber competencia en una iglesia. Jamás. Al contrario, si alguien que es mayor a ti en cualidades, uno debiera reconocer: hermano, ¿sabes qué? Tú lo haces mejor que yo. Hazlo tú. Y eso no es una falsa humildad, es reconocer. Yo le he dicho a algunos hermanos que están acá y se lo tengo que decir directamente: yo he tenido que hacer labores que ellos deberían estar haciendo. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen mejor que yo. Hoy estoy enseñando de profesor en un instituto bíblico, permítame gloriarme, entre comillas, porque no me estoy gloriando. Y yo le decía a Cindy: ¿sabe quién debería estar enseñando ahí? Luis Kahn debería estar enseñando en el instituto bíblico, no yo. Él es un excelente maestro. O Misael Navarrete. ¿Pero por qué estoy yo enseñando? He tenido conflicto enseñando, me pongo a predicar. Porque soy predicador. Soy predicador y ayer, hermano, estaba en ese computador, porque se me echó a perder mi computador. El 27 de abril estoy de cumpleaños, hermano, por si acaso. Se me echó a perder el computador. Y viene el frío en abril, mayo, así que por si acaso nomás. Estaba en ese, digo frío porque voy a estar en ese computador trabajando. Pastor. Y la presencia de Dios estaba ahí con los estudiantes de teología, los cabezones del arameo, del griego. Y yo tratando de estar a la altura, obviamente, enseñándole. Pero en un momento la presencia de Dios estaba tan fuerte, hermano. Y los estudiantes glorificando al Señor conmigo. Yo ya que hacía el llamado por Zoom. Porque por la gracia, es lo que mejor puedo hacer por la gracia de Dios. Por eso les digo, Luis, Misael y otros maestros, buenísimos maestros que hay acá, sigan estudiando la palabra. Sigan formándose teológicamente. Yo he logrado grados, gracias al Señor, la licenciatura, todo eso. Estoy ahora por mi segunda licenciatura. Pero soy un predicador. No soy un maestro. Y si enseño, es por la gracia de Dios. Porque cuando no está la persona, el don, Dios te da el don en el momento para poder enseñar a otros. Y no es una falsa humildad lo que estoy diciendo, es reconocer quienes tienen dones, quienes lo hacen mejor. Yo anhelo que Luis sea un profesor de teología, que Misael lo sea. Pero una cosa sí yo se lo digo públicamente: dedíquense a estudiar más la palabra. Yo sé que lo hacen. Estudien formalmente. Hay testigos, hermano, así que usted pregúntele si están estudiando estos chiquillos. Ya no ganar con cuestionar. Ay, Dios mío. Lo segundo, que Dios tiene un trato contigo. Antes de que Él te use, Él te trata. Versículos 7 y 8. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Cuáles eran las dos fuentes de pegarse la quebrada de Pablo? Participemos. Toda su trayectoria teológica judía. Un hombre elocuente, preparado, todo eso, más 14 años en un retiro espiritual, y está en el paraíso. Es extraordinario. Pablo fue el paraíso, en el espíritu. No es desdoblarse, no busque eso. De un modo extraordinario, no sé cómo explicarlo, porque Dios es soberano. Saca a Pablo, su espíritu, lo lleva al tercer cielo. Allá está Pablo. Y ve Pablo una grandeza extraordinaria que incluso las palabras de él no lo pueden describir. Y mire cómo cuenta Pablo su relato.
Aquí hay una humildad tremenda. Mire cómo lo cuenta en tercera persona. Él no dice, miren, quiero que sepan ustedes, pequeños saltamontes, que yo estuve en el tercer cielo. No. Mire cómo Pablo lo dice, mire la humildad de Pablo. Versículo 1, del capítulo 12 de 2 a los Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, ¿cierto? Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ya pone al Señor primero, ¿cierto? Está conmigo. Revelaciones del Señor. Del Señor. Conozco a un hombre. Él no dice inmediatamente, yo Pablo. No, dice, conozco a un hombre. Él no quiere nombrarse, ni incluso no ocupa la palabra yo. No. Él habla de una persona y él es el mismo. ¡Qué tremendo! Conozco a un hombre que en Cristo, que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, que él es mismo, que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Oye, esto es humildad. ¿Sabe que la humildad no solamente se muestra cuando a veces la gente cree que mientras el zapato más roto lo tienes, es más humilde? No, la humildad no tiene nada que ver con el estado socioeconómico. La humildad tiene que ver, como dijo nuestro gran pastor Jorge González, humildad es reconocer que necesitas de Dios y necesitas de los hermanos. Eso es humildad. Reconocer. No tiene nada que ver si andáis medio hediondito. Es humilde el hermano, sí, hace 10 días no se baña, es humilde. Humilde el hermano. No tiene nada que ver con eso. Es reconocer. Y Pablo dice, esta experiencia, este trato de Dios, en vez de hacerme más grande, ¿qué es lo que Dios permitió después de esto? Permitió que viniera un aguijón sobre su cuerpo. Dice el versículo 7, y para que la grandeza de estas revelaciones no me enaltezcan, me fue dado un aguijón en mi carne. Los teólogos y entendidos señalan que probablemente Pablo está hablando de una enfermedad. Probablemente. ¿Cuántos hermanos tienen enfermedades crónicas que están aquí presentes? ¿Y cuántas veces usted le ha pedido a Dios, sáname? Y ahí empezamos con nuestro cuestionamiento teológico, me falta la fe, por eso no soy sano. Otros dicen, no, es que como pequé tanto en mi vida pasada, estoy pagando mis pecados. Algunos piensan cosas, son conflictos teológicos. Pero Pablo no tiene ningún conflicto. Pablo dice, Dios permitió que un mensajero de Satanás, una enfermedad, un problema consigo mismo, no lo sé, que me abofetee. ¿Sabe qué significa la palabra abofetear? La palabra griega es colafiso. ¿Y sabe qué significa la palabra abofetee? Es golpear con el puño. Eso significa, hermano, ¿alguien ha recibido una cachetada? El esposo no mira a su esposa, por favor. Shh. ¿Alguien ha recibido una cachetada? No es lo mismo abofetear que un puño. Nosotros en el texto de la Reina Valera pensamos que abofetear es como un chalchazo, ya, estate quieto, dice. Como dicen allá los manos, así, un guate, hermano. No tiene nada que ver con eso. Es un puño, hermano, un puño duele. ¿El trato de Dios duele o no duele? ¿Duele el trato de Dios o no duele? Sí duele. Y si duele, ¿será porque Dios es malo?
Y si hoy estás en una enfermedad que no puede ser sanado y tal vez Dios no te sane, quiero darte una buena noticia. ¿Cómo me va a dar una buena noticia si usted me dice que Dios no me va a sanar? ¿Qué mensaje menos popular, menos publicitario? Oye, ¿cómo el pastor dice, Dios no te va a sanar? Oh, el pastor le falta la fe, al pastor le falta unción. Claro, porque así la gente hoy te mide. ¿Cuántos milagros ha hecho el pastor? Pero Dios le dice, Pablito, no te voy a sanar. No te voy a sanar. Y les tengo que decir a algunos de ustedes que están acá, que hay situaciones que no se van a resolver, aunque tú quieras resolverlas. Hay asuntos que no van a florecer. Pero pastor, ¿cómo me dice esa mala noticia? Yo venía a esperar una palabra, que Dios me iba a sanar, me iba a prosperar. Sí, Dios lo puede hacer, no me niego a eso. Dios lo puede hacer soberanamente, te puede prosperar, te puede sanar, pero en algunos no. Y si en algunos no significa que no le ame tanto a esa persona. Significa que Dios tiene un trato con esa persona. Algunos están prosperados económicamente, algunos están bien, tienen una linda familia, les va bien en todo. Pero ese todo no es el todo. Estoy seguro que todos nosotros tenemos algo. Tenemos un aguijón, ¿o no? Todos los que están acá tienen algo que luchan consigo mismo, ¿no? Algunos con una enfermedad psiquiátrica, mental, física, otros problemas con el dinero. No sé, hermano, todos tenemos un aguijón. No existe el cristiano 100% sin ningún problema. No existe. Porque si llegara a existir, es lo más probable que ese cristiano no le dé la gloria al Señor. Es lo más probable que el poder de Dios no repose en ti. Así que si estás en debilidad, estás afligido, estás enfermo, una cosa tienes que saber muy bien: o Dios te sana o Dios te mantiene. O Dios te sana o Dios te mantiene. Sea cual sea el caso, la gloria tiene que ser para el Señor. La gloria tiene que ser para el Señor. ¿Es necesario la aflicción? Sí, es necesario. Nunca le pida a Dios, quítame la prueba. No, ¿por qué? Usted le diría al profesor en el examen, no sé, de grado, con los profesores, el jefe de carrera ahí cuando tiene que presentar la tesis, le diría a usted, quíteme el examen. ¿Cómo le va a pedir quítame el examen? Usted no se podrá titular si usted no pasa el examen. Hermano, hay escalones, por decirlo así, de, ¿cómo llamarlo?, de gracia del Señor, que la vamos pasando de acuerdo a las adversidades. Tenemos que sortear los obstáculos para poder crecer en la fe, poder crecer en el Evangelio. Hermano, no se crece si no hay ejercicio, no se crece si no hay aflicción, no se crece. No se madura si no hay aflicción. Job, dice la Biblia que este era un hombre justo, recto, más que toda la gente del momento. Y Dios permitió que Job quedara arruinado. Y la esposa que tenía, su único apoyo, en el peor momento, cuando lo ve que está con esa sarna que él tiene que rascarse, que pierda a sus hijos, que su casa se le desmorona, su economía se va por el suelo, su esposa, ¿sabe lo que le dice? Su ayuda idónea, no demonia, idónea. Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Hermano, ¿cuántas veces hemos estado en momentos tan terribles y difíciles donde tú esperas que tu mejor amigo, tu esposa, incluso tu esposo, y me estoy metiendo un poquito ahí tal vez en la fibra, permítame, tu pastor te den una palabra de ánimo y lo que recibes es una bofetada? ¿Te ha pasado que de las personas que tú esperas un apoyo no te lo dan? De las personas que te han dado el todo por el todo recibes una bofetada. ¿Alguien ha pasado algo así? Y uno se siente más agobiado. ¿Pero acaso Dios no tenía un trato especial con Job? Sí lo tenía. Hasta que finalmente, en todo ese periodo, Job tuvo que enfrentar los malos comentarios de sus amigos. No, tú estás así, Job, porque eres un pecador. No, hazte ver, como decimos en Chile, hazte ver, Job. Hazte ver.
Y al final, ¿sabe lo que dice Job? Después de que la pasó terriblemente mal, después que lo perdió todo, el recto y justo Job, el mejor de todos, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo vas a ver la gloria de Dios? Cuando pasas por el escenario más complicado de la vida, cuando el desierto cada vez es más intenso, cuando el polvo del desierto es tu bebida, te vas a dar cuenta que Dios te está preparando para que lo escuches y lo veas a Él. Para que lo escuches y lo veas a Él. No solamente escuches la voz de Dios a través del pastor, a través de la lectura bíblica, sino que tú con Él, cara a cara, en medio de la aflicción. 3 veces le he rogado, dijo Pablo, por favor Dios, quítame pongámosle esta enfermedad. Bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted sabía que Dios, para disciplinar y tratar con Israel, para purificar a Israel, porque la disciplina purifica, la disciplina purifica. Israel desobediente completamente. ¿Y sabe a quién Dios usa para purificar a Israel? ¿A quién usa? ¿Al arcángel Miguel? No. ¿Al arcángel Gabriel, pastor? Tampoco. ¿A quién usa? Al peor enemigo. ¿Pero cómo al peor enemigo? Imagínate, Judá está esclavo en Babilonia 70 años. ¿Y sabe lo que dice Dios respecto al peor enemigo de Judá? Usted se va a maravillar. Yo se lo voy a leer textualmente. Mire lo que dice Jeremías 27:6. Jeremías está profetizando que Judá va a ser zarandeada, va a recibir puñetazos, torturas, Judá por su rebelión. Y mire lo que dice Jeremías 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos, hablando de Judá, en manos de mi siervo Nabucodonosor. ¿Cómo Dios habla de Nabucodonosor? Un hombre tirano, perverso, arrogante. Y Dios dice, este es mi siervo. Porque uno entiende que el siervo de Jehová, el pastor, los hombres de... Y no, pero este dice, mi siervo, Dios hablando. Es como que Dios te dijera de ese vecino que tienes, que te mete bulla, que es inmoral. Y Dios te diga, mira, he usado a mi siervo, el Michael, el Brian, ese que escucha reggaetón. Sí, he usado a mi siervo para forjar tu carácter, para forjar el amor. ¿Cómo Dios puede decir eso? Sí, he usado a Marcianeque para que trate contigo. ¿Cómo Dios puede? Y estoy seguro que la predicación, lo que más se van a acordar de Marcianeque, estoy seguro. Oye, hermanos, permítame hacer el protocolo del sermón. A veces converso con los hermanos, ¿qué te pareció el sermón? Bueno, pastor Marcianeque, bueno. No sé por qué la gente se acuerda de la anécdota y no de lo medular. Dios reprenda a Marcianeque. Es un espíritu ese hermano. Dios dice que Ciro es su pastor. Ciro, un tipo pagano, un rey de los persas. Y la escritura dice, Isaías 44:28, el que dice de Ciro, él es mi pastor. ¿De quién estamos hablando? De un hombre que no es judío, pero Dios dice, él es mi pastor. ¿Quién? Ciro. Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y el templo serán echados sus cimientos. ¿Cómo Dios ve la situación diferente a como hoy la vemos? Yo no sé si estás con un jefe terrible que te tiene los nervios de punta. Yo no sé si estás con una suegra que
Mi suegra, gracias a Dios, una tremenda bendición. Y no lo digo porque esté aquí, lo digo porque está mi esposa también. Y está mi suegro también. No, hermano. ¿Estás con alguien que te hace la vida de cuadritos? No mira a su esposo, por favor. ¿Estás con alguien un vecino, algo que te provoca como rabia? Dígame, ¿quién no? Es que Dios permite personas que estén a tu alrededor, que sean un esmeril, sacando todas las perezas que tienes. Es que así es Dios, amado hermano, para purificarte, para tratarte. Te pone en escenarios que tú no quieres estar, te quitan el trabajo, te quitan, no sé, la casa, tu salud no es la misma, un diagnóstico terrible. Pero ¿por qué tienes que ver el vaso medio vacío, velo medio lleno? Porque toda esa situación que hoy estás enfrentando es el pavimento, es el camino para que la gloria de Dios repose en ti y para que veas a Dios revelado. Dale gloria a Dios si estás en aflicción. Gózate en medio de la prueba. Dale gloria al Señor. Ay, Dios mío, me quedan como 3 domingos para terminar este sermón. Pero quiero que se ponga en pie. Creo que Dios ha hablado suficiente. El apóstol Pablo recibe este consejo de Dios. Bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo después de eso dice, de buena gana me gloriaré. Claro, ¿quién no se va a gloriar en la debilidad cuando Dios te garantiza que está contigo? ¿De buena gana o no? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Cuando estemos en diversas pruebas, ¿qué tiene que haber en nosotros? ¿Llanto y lamento solamente? ¿Qué tiene que haber? Dígalo fuerte. No, no dice gozo. Sumo gozo. Sumo gozo. Pregúntele a Pablo cuando estemos en el cielo, Pablo, ¿por qué se te ocurrió cantar en la cárcel cuando tu espalda había sido azotada 40 veces menos una? Pablo sabía que esos azotes eran necesarios. ¿Y sabe por qué? Estoy seguro que el yo de Pablo, cada latigazo el yo de Pablo moría ese yo. Con esto no estoy diciendo, hermano, que usted vaya a comprar un látigo ahí a una armería y se pegue. Dios tiene su forma de tratar con cada uno. Dios tendrá su siervo. Dios tendrá un aguijón para tratar. Padre eterno, tu palabra ha sido predicada. Señor, a veces nos preguntamos, ¿por qué tengo esos sufrimientos? ¿Por qué no se resuelve este problema? ¿Por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué mi vecino que no conoce a Dios le va tan bien y yo que te conozco parece que voy de mal en peor? Quiero orar como el apóstol Pablo. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la eminente grandeza de tu poder, Señor. Señor, que miremos no solamente la aflicción, que miremos que en medio de la aflicción tú estás tratando con nosotros. Oh Dios, te anhelamos. En esta aflicción que estamos viviendo, yo no sé cuál es la aflicción, la mala noticia, el diagnóstico, no lo sé. Es que Dios está tratando con tu yo, con mi yo. De tal manera que ya no digas, yo hice esto, yo soy esto. No, que podamos decir las palabras de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tu vanidad, tu orgullo, mi vanidad, mi orgullo, mi arrogancia tienen que estar clavadas en la cruz del Calvario.